bueno, presentar a Carlos Escliar, la tarea que justamente que me han dado, ¿no? Su currículum dice que es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina, e investigador principal del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es doctor en fonología, con especialidad en problemas de la comunicación humana, y realizó estudios de posgrados en el Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Sin embargo, hablar aquí de su obra, sería, además de redundante, absolutamente imposible, por lo extensa, por lo profunda. Por eso sí queremos mencionar algo que sentimos quienes escuchamos a Carlos Escliar. Y es que sus publicaciones, la infinidad de sus conferencias, charlas, conversatorios, que ha realizado y continúa proponiéndonos sin pausa, nos habla de sus preocupaciones, de sus inquietudes, y entonces reconocemos y nos reconocemos en él, en su humanidad, en su hermandad con la vida, con la educación, con la literatura que siempre acompaña y nos acompaña. Su pensamiento y sus palabras son muy bellas, pero también absolutamente disruptivas. Son las que nos hacen partícipes de sus propuestas cuando se levantan para advertir y advertirnos sobre prácticas que dejan de lado, que tratan de no ver como si fueran molestia a quienes no entran en los moldes establecidos. Muchas gracias, profesor, por tocar nuestros miedos, que nos permiten romper nuestros silencios y levantar nuestras voces. Nada más, solo escucharlo. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por este acto inaugural. Me siento terriblemente honrado, al mismo tiempo un poco cohibido por este lugar tan particular, tan bello y tan comprometido en el que me siento en este momento particular con tanta gente alrededor a la que aprecio, a la que sigo, a la que leo. Uh, quiero primero mostrar mi total acuerdo con lo dicho. No me siento aquí entre ustedes un especialista extranjero que está lejos, distante, sino que me siento alguien, cualquiera, que desde la amistad, la fraternidad y el deseo se suma a un proyecto y un propósito que creo no equivocarme si digo que se trata de una intención de pensar la niñez, la infancia, en plural, por supuesto, revelándonos a esta época, revelándonos a los supuestos atributos que esta época insiste en colocar en lo alto y haciendo, no solo pensando, sino haciendo un tejido social distinto, particularmente distinto a los poderes mediáticos, a los poderes publicitarios, a los poderes del entretenimiento y de cierta tecnocracia y burocracia administrativa. Yo no sé si tengo el ánimo, la capacidad o el objetivo de poder representar o sintetizar el espíritu de una carrera que comienza dentro de muy poco y que tendrá una diversidad de puntos de vista, pero quisiera ofrecer mi humilde repertorio de saberes y de experiencias a propósito de las niñeces y de las infancias. Compartir con ustedes querrá decir que tengo que en principio ofrecer mi lugar en todo esto, mi relación con la niñez y la infancia.
Para mí no se trata de un tema, de un tópico, no se trata de algo que se abordará para luego olvidar, no se trata de una cuestión de privilegio ni de prestigio personal, se trata de una insistencia en hacer infancia, a pesar de haber dejado hace mucho tiempo la niñez, como se aprecia, pero quizá justamente para no dejarla atrás, para poder ponerla de frente o al lado, como una memoria que no quisiera perder, y aliándome a las virtudes que justamente este mundo ha desechado o considera impropias o ha sopesado como inútiles. Yo mismo quiero hacer un mundo justo, un mundo de cuidado, un mundo de curiosidad, un mundo de juegos y de lecturas, un mundo de ficción y de tejidos comunitarios no centrados en el provecho, en el lucro, en el utilitarismo, y demorarme así con otras y otros en la extensión y en la profundidad de las preguntas que como nudos marineros demoran tanto en desenrollarse. Tener una perspectiva infantil sobre la vida o hacer una vida infantil en este mundo es cosa seria. Es llorar por las injusticias, es patalear, es rebelarse, es tomarse de verdad las palabras, es creer que la realidad es múltiple, es soñar y desear con variados lenguajes, es conmoverse con lo pequeño, es seguir insistiendo en que es posible la verdad, la bondad y la belleza. Pero no se trata aquí de una idealización o de un halo de romanticismo, porque estoy seguro que no existiría ni debería existir ningún diccionario sobre la infancia que defina la infancia, como lo dijo el escritor sudafricano Coetzee, como una suerte de obligación a niños y niñas a una ciega felicidad, sino por el contrario la sensación de un tiempo en el que también hay que morderse la lengua, aguantar y sufrir las hipocresías y las humillaciones de una época autodestructiva. Pero quiero creer, reuniéndome con el escritor mozambiqueño Mia Couto, que como diré un poquito más tarde, la infancia es cuando no es demasiado tarde, o para decirlo de otro modo, cuando todavía tenemos la sensación, más aún la certeza, de que todavía no es tarde para otra vida y para otro mundo, que lo que mueve y remueve nuestra tarea, nuestro oficio, nuestro arte, nuestras políticas, es que nunca debería ser demasiado tarde. La encrucijada de la niñez y la infancia es histórica, no trata de un problema único que yo pudiera desentrañar rápidamente, sino diferentes cuestiones de distintos órdenes que creo que no acaban por dilucidarse o siquiera por contornar aquello que podríamos llamar el deseo de habitar sin más el tiempo de la niñez para vivir la experiencia de la infancia, una niñez acechada por lo rutilante y también por lo sombrío, por lo acogedor y por la intemperie, por la abundancia y por la miseria, por esas industrias del entretenimiento, publicitarias, mediáticas, las máquinas del consumo y su imposibilidad de acceso, la presión por el éxito individual o por sobrevivir, como si no se pudiera vivir en el tiempo que toca vivir, porque claramente esta época es refractaria, entre otras cosas,
a la idea de infancia, o para mejor decirlo, porque esta época insiste con una idea de una niñez que solo debe prepararse, que no debe detenerse, que no puede perder el tiempo, que tiene que aprender en función de una exigencia de rendimiento insólita, y que al hacerlo de ese modo arroja un tendal de niñas y niños dañados, rotos, etcétera. Podríamos decir, pero esto lo diré con poco énfasis y sin un alto grado de convencimiento, que la niñez es una cuestión de lo político, y allí entra claramente lo educativo, y que la infancia es un problema filosófico, pero entonces también allí entra lo educativo. Lo que quiero decir es que hay algo a distinguir, a desprender, a mostrar como diferencia entre las ideas actuales de niñez y las ideas actuales de infancia. Pero yo no puedo hacer esto mientras suenan las campanadas de la iglesia de Montserrat, que están aquí a mi frente. Yo no podría hacer esa distinción, que no es una distinción uh, uh, que tenga como objeto un campo disciplinar o un campo conceptual a inaugurar, sino la necesidad de establecer algunas claves de lectura, o de los que algunos llaman sus metodologías, otra vez sus campos disciplinares. Necesito que distingamos, para poder entrar en el campo de la niñez y de la infancia, que se juegan aquí formas dispares, disímiles, sobre eso que ciertos grupos consideran un tema y otros consideramos de extrema vitalidad, y que por lo tanto no nos relacionamos temáticamente, y por lo tanto tomamos, saturamos y luego abandonamos, y que se expresan, a mi modo de ver, en tres recorridos que yo creo que todavía hay que hacer, y que incluso me ayudarán a dar cuenta de mis pocos saberes, mis pocas experiencias a propósito de lo que hoy nos convoca. Creo en este sentido que no se trata tanto de puntos de vista, que no se trata de asumir un punto de vista como quien lo que hace es partir de algo preconcebido, prejuzgado, predigerido, preestablecido, una especie de sitial o de trono desde el cual mirar el mundo y mirar la vida, sino que se trata de revelar o de expresar o de confiar lo que austeramente podríamos llamar modos de exposición. Lo que nos vincula a algo no es su carácter actual o su carácter de moda, sino que lo que nos vincula es cómo estamos expuestos a ese mundo y a esa vida, y al revelar esos modos de exposición, evidentemente lo que estamos queriendo decir es que no se trata tanto del punto de vista desde el cual mirar, sino de cómo nuestra mirada queda profundamente afectada por cómo estamos expuestos a eso que enseguida iremos a desmenuzar, a detallar, etc. Lo segundo tiene que ver con una diferencia, a mi modo de ver, álgida y sustancial, que divide las aguas entre el lenguaje descriptivo y el lenguaje narrativo. Para mí es de particular interés hacer esa distinción, porque creo que el lenguaje descriptivo es un lenguaje que se arroja a sí mismo una suerte de virtud o de autovaloración, de cierto completamiento de la realidad, pero que de algún modo se pone a una distancia que por momentos yo considero sideral en cuanto a aquello que pretende describir.
como si hubiera un mundo descriptivo y un mundo narrativo, pero al mismo tiempo como si fuera imposible que la vida de uno, la vida entre varios, la vida juntos, la vida en comunidad, fuera meramente descriptiva y no tuviéramos la capacidad, el coraje, el respeto, la voluntad, el deseo de una posición de escucha, una posición que recibe narrativas, una posición que, una posición que sale al mundo a escuchar, una posición que no espera el testimonio, sino que vive en él. Y por lo tanto creo que sumado a esa diferencia entre punto de vista y exposición, acrecentado ahora con lo descriptivo y narrativo, arribaremos entonces a la tercera disociación que creo que vale la pena retratar. Y es aquella que distingue claramente la escena a la cual nos referimos, lo que hace muy bien la industria mediática, que es plantear la escena, pero uno podría decir allí no hay narración, allí no hay un modo de exposición, y cotejar esa idea de escena con lo que podríamos llamar simplemente situación. La situación en la cual ya no estamos ni alejados, ni distanciados, ni indiferentes, ni nos parece que la escena dure lo que dure la noticia, sino que la situación es la de una permanencia, la de quedarnos, la de estar allí. Si conjugo estos tres elementos, yo diré que entonces de lo que se trata a la hora de pensar y de hacer infancias y niñeces es revelar los modos de exposición, trabajar a partir de lo narrativo y considerar las situaciones y no tanto las escenas. A partir de aquí uno puede enseguida dar una provisoria respuesta a la pregunta sobre qué es lo que nos llama la atención, qué nos convoca a pensar la niñez y la infancia y hacer otro mundo y otra vida que dé hospitalidad a ese tiempo que llamamos niñez y a esa experiencia que llamamos infancia. Y aquí creo no equivocarme si creo que se ponen en juego y de manifiesto una enorme variabilidad y variación de problemas, cuestiones que absorben toda nuestra energía. En principio hay algo que tiene que ver con el comienzo, con el inicio, con el origen. Cuando uno habla en los términos de la niñez y de la infancia, inmediatamente piensa y construye cultural, social, políticamente una idea de posibilidad, de lo que nace, de lo que es inaugural, de lo que no ha comenzado todavía, de lo que está en ciernes. Y eso también nos vincula profundamente con una idea de la ancestralidad, del comienzo del érase una vez, del relato, de la narración con aquello que todavía está por escribirse, todavía está por hacerse. Sumado a eso, podríamos decir que también hay algo que nos conmueve, que nos llama la atención y que tiene que ver con la novedad, con lo nuevo. Ya diría yo, no con lo ancestral, con lo que siempre puede volver a escribirse, con la memoria del comienzo, sino que diría que se trata aquí de relacionar la niñez y la infancia también con el acontecimiento. Casi diría yo, el inicio, el comienzo, pero también el nacimiento, la concretud, la materialidad de un cuerpo, algo que al nacer acontece. Pero inmediatamente habría que pensar también en el destino, en el devenir, en lo que otros llamarán el porvenir y lo que otros llaman futuro, y que envuelve
permanentemente una cuestión de misterio, de adivinación. ¿Qué será de ese érase una vez que ha comenzado, que ha nacido? ¿Qué será de él? ¿Qué será de ella? ¿Podrá ser? ¿Qué podemos hacer para que puedan ser? Y que siempre tiene una tonalidad de misterio, en tanto el devenir no puede preconstruirse ni prefabricarse, pero puede cuidarse y puede acompañarse. Por eso, siguiendo en esta enumeración, aparece la idea de indefensión, la idea de fragilidad, y que por lo tanto debe asumir desde nuestra perspectiva la forma del cuidado, la forma de enseñar a cuidar el mundo para poder vivir en él, pero también enseñar a cuidarse del mundo para no tener solo que sobrevivir y defenderse. Si continúo, aparece también la idea de corporalidad que yo llamaría de una corporalidad ligada a la animalidad, a lo que todavía no está codificado en los términos de cuerpo adulto, de cuerpo, entre comillas, civilizado, de cuerpo comportado. Y vuelve a asumir con fuerza la palabra compañía, acompañar ese cuerpo, por supuesto que cuidarlo. En una travesía que, si la pensamos, tiene que ver con la atención al mundo, pero también tiene que ver con ese principio absolutamente irreemplazable, insustituible, que es la curiosidad. Ser curiosos, habilitar la curiosidad, dar lugar y tiempo para la curiosidad, es el inicio del cuidado del mundo. Pero también la percepción, cierta forma de la poética del lenguaje, asumiría la posibilidad de la invención, de la ficción. En el fondo, lo que estoy queriendo decir es que entre la ancestralidad, el acontecimiento, el misterio, el cuidado, la compañía, el mundo y la invención, se juega buena parte de eso que llamamos niñez y de eso que llamamos infancia. Pero hay claramente también una contienda, una suerte de embate entre la cronología de la niñez y la intensidad de la infancia. Una contienda entre la carencia más absoluta y la ilusión de abundancia neoliberal. Hay también una contienda entre un acto de justicia y un lenguaje de un jergoseo jurídico. Y vuelvo a decir, hay también y sobre todo cuando todo es posible, es decir, cuando todavía no es demasiado tarde. La preocupación por la niñez en este momento es diferente, pero complementaria a la posición o a la preocupación por la infancia en este momento. Dije al comienzo que la niñez es una cuestión de lo político y arriesgué la hipótesis de que la infancia es una cuestión filosófica. Por supuesto que no estoy separando y por supuesto que creo que lo que reúne política y filosofía es la educación, porque recordemos que este es su nacimiento. La educación es o nace junto con la política y nace junto con la filosofía. Pero me parece que lo que quiero entender en principio es una posición ética. Si yo no termino por repasar esa posición ética, algo de esta descripción se pierde o queda superflua en mis propias palabras. A propósito de lo que ha ocurrido durante la pandemia, han surgido innumerables voces que han dicho de lo que se trata es de escuchar mucho más a la niñez. Algunos lo han tomado como un ejercicio estrictamente escolar,
otros lo han realizado desde el plano de una tarea ocasional. En algunos casos ha habido algunos ejercicios de filosofía con niñas y niños. En el fondo, lo que creo es que si hubo y si hay que escuchar más a las niñas y a los niños, es porque hay una parte fundamental, esencial, crucial de nuestro discurso sobre la niñez y la infancia, incluso de nuestras políticas acerca de la niñez y la infancia, que todavía no pueden encontrar su propia materialidad, quizá justamente porque el fragmento central, esencial que falta es el de esa escucha permanente, pero no es una escucha desde el punto de vista individual, es una escucha colectiva, es una escucha comunitaria. Y por eso es profundamente educativa y por eso es profundamente formativa. Ustedes recordarán que una de las definiciones más en boga de la ética tiene que ver con aquella posición desarrollada en los años 50 y 60 por el filósofo Emmanuel Levinas, y que tenía que ver con la idea de una ética como óptica, como forma de mirar, de una ética que se instala en la mirada en tanto reconocimiento, en tanto abertura de los ojos para que entre el otro, para que no haya desperdicio, para que no haya... es una suerte de mirada hacia los costados. Pero también es cierto que hay una posición de la ética que considera como su punto de origen una acústica, una forma de escuchar. Yo quisiera, y de hecho lo hago permanentemente, escuchar mucho más a las niñas y a los niños, pero intento hacerlo en un lenguaje que no sea solo jurídico o técnico o textual, hacerlo sí en un plano igualitario o libertario, no bajo la lógica de un rendimiento, porque la cuestión no está tanto en la acumulación de textos sueltos, sino en un gesto de conversación renovado, olvidado, perimido, o puesto bajo condiciones experimentales. Es decir, la pregunta de qué se hace con lo escuchado para darle sostén, continuidad, duración, espesura, cuáles preguntas valen la pena que sigan siendo preguntas y qué se transforma en una respuesta singular a las problemáticas específicas. Cómo orientamos una actividad común a partir de escuchar a niñas y niños. Son apenas frases sueltas, testimonios que se toman como anécdotas provisorias, frases enunciadas desde cierto margen que pueden provocar sorpresa, complicidad, dolor, pero que enseguida se olvidan, o serían el centro mismo de una conversación que permite reinventar la educación, escuchar la niñez y la infancia como el punto de partida para la elaboración, la concreción, la vigencia de otro tejido comunitario. Yo creo que escuchar no tiene nada que ver con descubrir o describir pensamientos ingenuos, lenguas precarias, muy por el contrario, y sin idealizar las voces, se vuelve aquello, el testimonio infantil, que debería rehacer el lenguaje y el hacer educativo. Porque esa voz no solo está expresando la voz de unos niños y de unas niñas concretas, sino algo que podríamos llamar la infancia de la humanidad, o de una cierta humanidad, la humanidad que seguramente deseamos, esa humanidad donde el lenguaje todavía no está pisoteado, no está normalizado, y la duración, es decir, que duran las palabras, supone la invención, la creación, la metáfora, el cuerpo, el juego, en fin,
la celebración del instante en el que estamos vivos. Ustedes recordarán conmigo aquel fantástico y famoso libro que publicado en nuestro país en 1976, escrito o compilado por el maestro Luis Firpo, el maestro uruguayo. Inauguró, el libro se llamó, recordarán, ¿Qué porquería es el glóbulo?, editado por Ediciones de la Flor, pero inauguró de un modo, en cierta forma caprichosa, ese largo registro del lenguaje de los niños de acuerdo a una impronta filosófica o de filosofía con la infancia. Bajo la apariencia de una cierta gracia, enseguida al leerlo se mostraba y se revelaba toda la seriedad, toda la concentración y toda la veracidad de las intervenciones que abrían paso a un modo de escuchar distinto del habitual. Entre la severa explicación de los adultos y la libre narración de los niños se abría un abismo, casi diría yo insoportable, dos lenguas distintas, irreconciliables, que mostraban entonces el inoportuno academicismo del discurso adulto frente a la metafórica creación infantil, y que hacía y hace todavía hoy de la educación, del derecho, de la cultura, una mezcla y una tensión entre el lenguaje poético y el lenguaje académico. Pero bien, las prácticas poéticas, filosóficas, abren la puerta para pensar de qué se trata eso que llamamos la forma infancia del lenguaje, del pensamiento, de la percepción, de la atención. En nuestros países de la región hay sobrados ejemplos de colecciones de voces de la niñez en la búsqueda de esa revelación inaudita que nos quite de la modorra conceptual de los adultos. Por ejemplo, recientemente, conversando con Amalia, de 7 años, al preguntarle de qué se trata la filosofía, ella me dijo: la filosofía es un trabajo. La verdad que esa pregunta tampoco me gustó, porque se trata de trabajo y hoy es sábado. Alejo, de 8 años, al preguntar sobre la filosofía, dice: yo tendría que saber, porque mi mamá siempre escucha una persona que habla filosofía. Y Fran, que tiene 9 años, al preguntarle cómo se imagina el tiempo, dice: el tiempo me lo imagino como si fueran pequeños trazos de mi pasado que vuelven al presente. Y cuando se le preguntó quién sería otra persona, otro distinto a vos, dijo: el otro creo que es una comida, un bizcocho de dulce de leche con chocolate, vainilla y nueces pisadas. Es aquí donde yo quisiera separar cuidadosamente la niñez de la infancia. Por una parte, la duración de un tiempo cronológico, de un ciclo, de un pasaje que transcurre en los primeros años de vida y que culmina, de acuerdo a las variaciones culturales y sociales, más o menos en la adolescencia. Por otra parte, infancia, una particular experiencia del tiempo en el tiempo, con el tiempo, cuya duración es inmedible, a no ser, y es un contrasentido, en términos de intensidad y de instante. Ese tiempo o esa experiencia en el tiempo que algunos viven durante la niñez, pero no todos, que otros no viven nunca, que otros vivirán más tarde y que otros al fin viven toda la vida. Infancia, sí, desde este humilde modo de exposición, narración, significa no una edad, sino una relación particular con el tiempo, en el que el tiempo parece liberarse de su carácter únicamente cronológico, en el que predomina el deseo de ficción por sobre la obsesiva necesidad de realidad, el desprenderse del utilitarismo y el provecho del objeto,
y esa suerte de equivocación poética de la lengua donde predominaría lo perceptivo por sobre lo conceptual. Las culturas occidentales tienden a pensar la infancia como sinónimo de niñez y a la niñez como un objeto de atención cada vez más tempranas para futuras inclusiones en la lógica del derecho, pero también en el mercado del trabajo. Así, la vida adulta se ha encontrado de frente a un doble problema. No solo la propia vida se ha estrechado, convirtiéndose no en vivir, sino en tener que ganarse la vida, sino que además se vuelve imposible aquel gesto melancólico de salvaguardia que consiste en intentar regresar hacia la infancia para encontrar algo de aire, algo de libertad en un mundo cada vez más ruidoso y cada vez más violento. Hace tiempo que se advierte que buena parte de los niños ya no pregunta por qué, y sí para qué, como si se hubiese adelantado el tiempo adulto en sus vidas. Pero el por qué abre el mundo, mientras que el para qué lo angosta. El por qué abre la narración, el para qué lo confronta con la finalidad y la clausura. El por qué sugiere la narrativa, el para qué supone estructuras conclusivas. Los niños que pueden estar en estado de infancia, y esto hay que aclararlo, niños en estado de infancia pueden perder el tiempo en asuntos inútiles y en divagaciones sin provecho alguno. Esto es lo que se espera o se esperaba de ellos y de ellas, y eso mismo es lo que deberíamos ofrecer o posibilitar, o al menos, lo ruego, no impedir. La infancia es una humanidad desprovista del lenguaje adulto, es una experiencia en estado de mudez, o al menos alejada de la infección contemporánea de la explicación y de la opinión y de la maldad de nombrar al otro para apartarlo, para humillarlo y para masacrarlo. De la infancia del hombre, de la historia de la humanidad a la infancia de la niñez, hay un largo y difícil recorrido del pensamiento político, filosófico, que todavía no nos conduce a una fácil transparencia. La palabra infancia, del latín infantia, no expresa únicamente la incapacidad de hablar como habitualmente se la ha entendido. Porque si bien el verbo fari de infancia designa la propiedad del habla, lo hace en el sentido de una posible inteligibilidad para los demás, de tal forma que la referencia que se hace es a una habla discernible para otros, a ser comprendido para quienes escuchan. Pero los niños, las niñas, no hablan únicamente para ser comprendidos o no adoptan estructuras de acuerdo a un interés de la firmeza del enunciado y el discernimiento de los demás, ni creen que el lenguaje sea algo que deba ser solo comprendido. Como decía el amigo Walter Cohen, infante es quien no habla todo, no piensa todo, no sabe todo. No, es aquel que no piensa lo que todo el mundo ya piensa, no sabe lo que todo el mundo ya sabe, no habla todo lo que el mundo ya habla. Aquel, justamente aquella que no piensa lo que ya fue pensado. Si la infancia es todo aquello que no habla lo que ya fue hablado o pensado, es en primer lugar porque la infancia tiene que ver con sostener una invención y no una clausura. Segundo, porque las preguntas y las respuestas no tienen que ver con la eficacia de las partes en un diálogo, sino con la imaginación que lo hace perdurar más allá de los límites materiales. Tercero,
porque todos los asuntos son interesantes si la conversación y la escucha no son una trampa para juzgar conocimientos y rendimiento. Cuarto, porque para la infancia el mundo es un conglomerado indistinto e indisociable de la naturaleza y de la cultura. Quinto, porque las explicaciones de los adultos hacen del mundo un universo estricto, estrecho, mientras que las argumentaciones de los niños en estado de infancia lo conservan aún en estado mítico, espiritual, poético. Sexto, porque la voz de la infancia es una voz entrañable, corporal, que piensa más desde los sentidos, que, repito una vez más, desde los conceptos ya elaborados en la edad adulta. ¿A qué se llamaría entonces una buena comunidad para escuchar a la infancia? Que es otro modo de preguntarnos a qué se llamaría entonces una buena política para escuchar o para estar o para crear o para hacer infancia en la niñez. A aquella experiencia que intenta, a veces serena, pero muchas otras veces desesperadamente, hacer coincidir la infancia con la niñez y que esa coincidencia ya no se desate jamás en la vida. Sostener el hábito de la invención, ofrecer tiempo libre, mirar las acciones de los niños y los niños sin juzgarlas como apropiadas o inapropiadas, valorar la desatención, el desatino, crear pausas, alejarse de las formas abusivas de la normalidad y crear atmósferas de igualdad y de conversación. Aquella experiencia que en vez de obligarnos a retroceder melancólicamente, nos permita ir hacia la infancia todo el tiempo que fuera posible, dándole tiempo a los niños para que puedan conversar fuera de la regulación del conocimiento abrumador de las leyes del mundo o en otra relación con esas leyes donde el saber y el sabor no se opongan, se proteja la vida y se proteja y se cuide el mundo. En la obra de un artista polaco llamado Bruno Schulz se desliza la idea de ir hacia la infancia, de madurar hacia ella, no de regresar a un tiempo que ya pasó, que ya no es, que ya no está, o lo que es peor, que nunca existió. Este autor tenía razón en advertir en sus infernales tiempos de guerra, de campos de concentración, de cólera, que lo que podría salvarnos, si de salvación se tratara, es de una idea de infancia totalmente distinta. Un modo artístico de estar en el mundo. La infancia como la experiencia de una inexperiencia que nos acompañará toda la vida. La presencia de una cierta sabiduría venida de otra parte que nadie nunca consigue descifrar. Esto lo ha dicho muy bien también el filósofo español José Luis Pardo, que dice que aunque sea una referencia negativa, como eso que ya no podemos volver a hacer, la infancia nos acompaña de por vida, entre otras cosas, porque sin esa referencia no podríamos siquiera entender lo que significa ser adulto, ni desde luego comunicarnos con los niños que nos rodean cuando nosotros ya no lo somos. Voy ya hacia el final de esta austera intervención. Vivimos una época en que muchos hablan de la necropolítica y específicamente de necropolítica y niñez. Repito que como objeto y sujeto de la industria publicitaria, de las tecnologías, del
ahora mismo y durante la pandemia del año pasado por una triple novedad, la de tener que recluirse en su casa si la tuviera, la de recibir allí una forma distinta de lo escolar si lo hubiera, y la de permanecer mucho más tiempo dentro de una mediación tecnológica si la poseyera. Una percepción completamente distinta del adentro y del afuera, un golpe de realidad absoluto, una suerte de preaviso de la seriedad con la que deberán tomarse el mundo y la vida. También la infancia ha tenido que vivir en medio de un lenguaje completamente adulto, de una conversación adusta, seria, sombría, de un modo de hacer resonar las palabras de otro modo. Me hace acordar a aquella sensación de un personaje infantil en la novela Marcas de Nacimiento de Nancy Houston, sobre aquella niña que prefiere no escuchar el habla de los mayores porque prefiere protegerse de esa forma tensa de los adultos al referirse a sus tribulaciones. En esta distinción que he intentado entre niñez e infancia, hay también un propósito de separación en esta época que, como en otras, tiende a confundirlas, a ignorarlas, desdichando al adulto como ser incapaz de regresar a la infancia y desdichando al niño al sustraérsele la posibilidad de permanecer en estado de infancia. Porque este es el tiempo que divide peligrosamente la niñez entre la carencia y la sobreabundancia, o para mejor decir, el mundo en que todas las vidas se juzgan a partir de su posibilidad o imposibilidad de acumulación de bienes. Como si hubiera una niñez en estado de gracia y otra bien distinta en estado de desgracia. Como si una vez más el mundo aceptase con gusto la imagen de una niñez que ha nacido en un pesebre de la buena suerte y otra niñez que ha nacido en la intemperie ruinosa de la mala suerte. Como si ya no hubiera infancia en la niñez. Termino aquí diciendo, no se trata sino de devolverle la infancia a la niñez, de restituírsela, de darle la experiencia de la infancia, porque eso no solo significaría que permanece en el mundo, sino que tiene su propia vida, que la relación es ética profundamente, porque no se trata solo de la infancia de las niñas y los niños, sino que se trata también y a veces fundamentalmente de una humanidad entera que ha perdido la posibilidad de su propia infancia. Muchas gracias. Creo que hay un micrófono que no está funcionando. ¿Cómo sigue, Marta, Norma? Marta, desmutea tu micrófono. Ahí está. Pero yo no estaba por hablar, yo no había pedido la palabra. ¿Aldo no era? Yo no. No, yo para preguntar cómo seguía, porque la verdad que nos quedamos todavía no nada, está espectacular, Carlos, me parece. Nos Es vemos dentro demasiado. de 2 meses y seguimos la Y cursamos, conversación. ahí decimos. Creo que nos quedamos pensando. Estuvimos digamos, estamos viendo que no hay preguntas, en el Facebook tampoco, acá estamos, no sé si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión. La verdad que, que siempre Carlos nos deja pensando, nos deja reflexionando, ¿no? Y revisando sobre todo un montón de convicciones,
movilizados, esa es la palabra, ¿no? Nos deja movilizados y movilizadas. No sé si hay alguna pregunta, alguien de la sala que quiera preguntar, comentar algo. Más que pregunta, una reflexión, ¿no? Que como siempre que lo escuchamos, la necesidad del tiempo también, de darnos el tiempo para poder masticar todo eso que va diciendo y que por ahí hay cosas que inicialmente nos cuesta comprender, porque nos cuesta comprender. Y con el tiempo les vamos dando sentido y van modificando nuestras propias posturas y van modificando nuestro propio modo de ver el mundo, y por supuesto a los niños y a las niñas, si nos vamos dando permiso para hacer cosas y para decir y para pensar de otros modos. Yo le agradezco infinitamente por esta nueva conferencia, que como siempre hay cosas nuevas, y por eso yo creo el tiempo que necesitamos para pensar y es demasiadas cosas, demasiados sentires, demasiada movilización. Muchas gracias. Yo, si me permitís, me gustaría hacer algún comentario a Carlos. Primero porque me ha encantado su conferencia y, como siempre, creo que aporta una cantidad de elementos nuevos de reflexión y de pensar que hacen muy valiosa su aportación y que, bueno, como ha sido claro, ha dejado a todo el mundo dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Pero hay un par de cosas que, bueno, me gustaría comentaros a todas y todos, ¿no? De alguna forma. Porque en relación a la propia idea de niñez e infancia, a mí me preocupa de alguna forma lo que tiene de constructo. Quiero decir, en la medida que lo colocamos, que lo cosificamos, lo categorizamos de esta forma, ¿no? Está siendo objeto de atención por parte, bueno, tú lo has referido a los juegos, o al mundo del ocio y demás, pero es también al mundo del consumo, es al mundo y en otros escenarios al mundo digamos, del ejercicio armado, de la muerte, los niños guerreros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se le asocian, ¿no? a la construcción de la idea de infancia, que vienen a trastocar de alguna forma esa posibilidad de entenderlo desde esta posición, desde una posición más ingenua, naif, como el paraíso el perdido, ¿no? Al que se vuelve o al que se quiere, pero digamos nunca lo tuvimos, por lo tanto no hay dónde ir. Entonces me preocupa esta idea, ¿no? La infancia es una construcción relativamente nueva y moderna, y muy asociada también a la categorización que la sociedad hace de casi todo, ¿no? La idea de la clasificación, del orden, ¿no? de colocar cada cosa en un sitio y demás. Entonces, en ese sentido también la infancia tiene una posición, ¿no? Que es preocupante. Sobre todo porque siempre está en relación a un referente que no es la infancia misma, sino que está referida a una posibilidad. Bueno, tú lo has dicho al principio, ¿no? Lo de la posibilidad de... Sí, referido a un mundo por llegar, y por lo tanto se le hurta de alguna forma también el presente con el que tiene que vivir, ¿no? Y eso me preocupa mucho cuando ubicamos solamente la infancia. La sociedad ubica a la infancia en esta perspectiva de futuro, ¿no? Porque creo que ahí le robamos el presente, que es fundamental. Creo que tú has marcado bien esa situación, ¿no? Me parece que es interesante, sobre todo el remarcarlo, porque la educación, en la medida que está montado el sistema educativo en torno a esa idea de futuro, está siendo muy usurpadora del presente de la infancia, ¿no? Y de la niñez. Y me parece terrible. Yo creo que esto es una de las lacras del sistema educativo más fuertes, y que lo tenemos bien arraigado en la ideología educativa, ¿no? Y entonces esta forma de cosificar. Y la otra, que en relación a la pandemia, tú has comentado que, bueno, había esta idea de escuchar a la niñez. Y yo aquí, yo no lo he sentido de esta forma. O sea, una de las cosas cuando viste todos los comentarios sobre la escuela, la vuelta al cole, los niños que vuelven, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno,
preguntas que me han hecho, etcétera. A mí lo que siempre me ha dado la sensación de que la escuela no ha cuidado a los niños y a las niñas en su vuelta al cole. Por lo menos aquí en España han vuelto ya, llevamos todo este año, ¿no? Que han vuelto y están. Y yo creo que había más preocupación por lo que era esta cosificación de la infancia, es decir, tienen que formarse, el currículum es lo importante, hay que evaluar que no pierdan contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando han vuelto al cole, yo no sé la preocupación que han tenido los maestros y las maestras de cómo se sentían los niños y cómo se han sentido durante los muchos meses que han estado encerrados en casa. Creo que el cuidado del que tú hacías referencia aquí no se ha tenido. Y hablo por España, yo no sé en Argentina cómo está la situación y cómo se ha sentido. Yo aquí no he sentido que se ha cuidado al niño cuando la preocupación ha sido justamente esta otra. Hoy aparecía un artículo de la ministra de Educación en el Diario de la Educación, donde hacía los grandes logros de la educación durante la pandemia, ¿no? Y justamente era reforzar la idea de que se había adaptado los currículums, que se había generado unos, digamos, medios virtuales para atender al niño, etcétera, etcétera, etcétera. En ningún instante nombra cuáles las carencias afectivas, emocionales, etcétera, que los niños han tenido. O sea, los niños han vuelto al colegio con miedo, entre otras cosas. O sea, yo hablo por mi nieto mismo. O sea, iba al cole y no quería acercarse ni a sus compañeros, ¿no? Entonces, esto yo creo que, forma parte de lo mismo que decía al principio, pero a mí me ha preocupado mucho y me está preocupando mucho la falta de cuidado que la escuela tiene o está teniendo en este instante con la infancia y con la niñez, ¿no? Muchas gracias, Nacho. Siempre es un gusto conversar contigo, siempre es un gusto, al menos recuerdo cuando tuve la ocasión de visitarles, que fue muy, muy conmovedor el encuentro, con muchas resonancias hasta el día de hoy inclusive. Es curioso eso. Así que me agrada mucho recibir estas palabras tuyas y reforzar dos ideas. La primera, el tiempo educativo, a mi modo de ver, su sentido está en el presente. Lo demás es promesa vacía. Es una promesa incluso retirando el cuerpo, porque yo no estaré a tu lado, o sea, no hay algo del devenir que es incalculable, pero lo que tiene que tener sentido en la práctica educativa es el presente. Y no hablo de un presente mezquino, el aquí y el ahora. Hablo de un presente constante, el hacerse presente y el estar presente. Entonces yo creo que eso, cuando trabajamos la idea de presencia, de las formas de estar en las escuelas, como una de las tareas más interesantes de nuestro oficio, de nuestro arte, las formas de estar, las formas de tener y hacer presencia. Entonces, por ese lado estoy totalmente de acuerdo contigo que hay un secuestro de la experiencia infantil en la niñez. Claro, también hay masacre, también hay esclavitud, también hay muerte, por lo tanto esto no tendría sentido. Necesitamos de la vida para que la infancia ocurra y por lo tanto cuidar la vida pasa a ser el eje sustancial. Ahora, la escuela no puede cuidar la vida primera de los niños y las niñas. Lo que la escuela puede hacer es, por un lado, dar la segunda oportunidad de vivir de otra manera y de ver el mundo de otra manera, de una manera pública, múltiple, plural, y no íntima, privada o completamente a la intemperie. Y por otro lado, crear un tejido comunitario distinto a los tejidos comunitarios en vigencia, porque toda vez que la escuela se vuelve transparente a la época virtuosa en la que vive, se le parece tanto a su época que alguna de las dos sobra, alguna está de más. ¿Para qué me voy a formar en la escuela si ya la época me forma de alguna manera? Y es el mismo juego perverso de que ¿para qué voy a aprender a la escuela si ya puedo aprender yo de cualquier otro lugar y con cualquier otra persona, con cualquier youtuber, con cualquier influencer? Lo que cambia es el otro tejido comunitario, que es solo la forma, no la función, que ahí hay otra discusión interesante. No es la función exterior a futuro, sino la misma forma que tiene la escuela, el encuentro entre diferentes.
y la posibilidad de tomar la palabra cualquiera seas, que hace de la escuela una forma distinta a las otras instituciones en vigencia. Y lo segundo, querido Nacho, es que es cierto que ahora podríamos decir que no se escuchó a la niñez, pero que hubo algunas intenciones en las cuales yo he participado, en otras que no, pero que las he leído, donde cotidianamente maestras y maestros intentaron abandonar un poco esa fórmula de te doy la tarea, registra y te evalúo, y pasamos a un plano más conversacional, claro, con mucha resistencia de las familias, por supuesto, que son de esta época también, claro, claro. Y fíjate que la UNESCO acaba de hacer un informe mundial donde dice que hay 3 cosas que son fundamentales y que son exactamente las contrarias a las que tú dices y a las que yo digo. 1, volver a los aprendizajes significativos. Digo, ¿cómo? Los aprendizajes más significativos del año pasado. Aprender el valor del Estado, de la política, aprender sobre la salud y el cuidado, aprender sobre la comunidad, sobre la mezquindad, sobre lo egoísta y sobre lo solidario, aprender a hacernos responsables. Esos son los aprendizajes significativos, completamente despreciados en nombre de aprendizajes curriculares significativos. Segundo, no seguir perdiendo el tiempo, cuando en realidad vamos a la escuela, que es el único y el último lugar que tenemos para perder el tiempo, en el buen sentido de la expresión, como los amigos que pierden el tiempo cuando se encuentran. Y tercero, hay una confusión entre volver a clases y volver a escuelas. Es que se dice todo el tiempo que lo que hay que hacer es volver a dar clases como si no lo hubiéramos hecho, cuando en realidad volver o ir hacia las escuelas tiene otro sentido completamente distinto, referido al encuentro con lo otro otra vez, con lo múltiple, lo plural, lo democrático, lo público, etc. Así que creo que en ese sentido estamos, no importa si estamos de acuerdo o no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la posibilidad de ensanchar este horizonte que se mueve todavía en un plano de binarismos inoportunos, mientras se pierden vidas y hay niñas y niños que no tienen infancia. Pero vuelvo a decir el mensaje final, estamos delante de una humanidad sin infancia, sea lo que ésta quiera significar, pero en principio de un tiempo de no trabajo, de un tiempo no ocupado, de no sentir la carga de la humanidad sobre nuestras espaldas y tener que resolverlo como niñas y niños, ¿no? En fin, creo que me despierta este comentario a tu comentario. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Si me permiten, leo algunos comentarios aquí en las redes. Dice Ayelén Rodríguez, gracias por compartir con tanta pasión. Ana Paula Safe, gracias por la oportunidad, maravilloso profesor Carlos. Betina Badaraco, preciosa presentación. Liliana Débora Galeano, excelente, felicitaciones. Excelente reflexión, señor Escliar, es un placer escucharlos. Karina Florencia Vallejos. Pablo Rosales, bueno, agradece al departamento, a la facultad, a la UNE por permitirnos escuchar. Gracias por la posibilidad de pensar, profesor Carlos Escliar. Después, Karen Cáceres, excelente Escliar, con unas manitos ahí que aplauden. Betina Badarasco, aquí tampoco, dice, en mi recorrido por diferentes instituciones, la sensación es la que no hay tiempo para escuchar a las niñeces y a las adolescencias. Esto dice Betina, un poco siguiendo lo que están comentando. No sé si querés decir algo, Carlos. No. Bueno, me gustó mucho eso del señor Escliar.
señor Escliar. Bueno, yo intento que me llamen de Carlitos todavía, ¿no? De Carlitos. Así que es bueno, es bonito sentir que el señor Escliar podría ser como Don Fulgencio. No, Don Fulgencio no. No, Don Fulgencio no, todo lo contrario, todo lo contrario. Don Fulgencio, el que sigue buscando la infancia, diríamos. El que nunca tuvo infancia, el que nunca tuvo. No, sí, Don Fulgencio el que nunca tuvo infancia, digo, pero vos el que sigue buscando la infancia, ¿no? El que insisto. El que insiste, sí, con sí. Carlitos. Bien, después acá Natalia Webb dice, la construcción de las subjetividades con la otra persona en las escuelas, digamos, revaloriza esto. Miguel Ángel Roquel profe, dice... ¿cómo le va? Buenas noches. Habría que ver el conteo de YouTube, profe, porque se hizo a través del canal de YouTube de la facultad. Lo que nosotros hicimos es la transmisión a través del canal y se pegó el enlace de la transmisión en Facebook. Así que era todo lo que entraban al Facebook e iban directamente al canal de YouTube, que era donde se estaba haciendo la transmisión. Perdón, Aldo, ¿podés mutear tu micrófono? Ahí está. Bien. Bueno. Está bien, perdón, porque justo lo que pasó es que me están diciendo los que siguieron por las redes, por YouTube, porque te aviso, les cuento, Carlos, Nacho, a todo el plantel, que hay gente que me está llamando para inscribirse a la carrera. ¿Entienden? Me están mandando mensajes, pues dicen, yo me quiero inscribir, lo estuve escuchando, seguro que no hay lugar para mí, dicen. Entonces, recordar a los que todavía están ahí, creo que empiezan el lunes la inscripción, Norma. El lunes, vuelvo a repetir y por después eso vuelvo. Miren, es un pensamiento típicamente argentino. Lo que me están escribiendo es, ¿cómo puede ser que no haya lugar para nosotros? Y le digo, pero si todavía no empezó la inscripción, a partir del lunes pueden hacer... Hoy empezó, hoy se publicó y el lunes... Por eso estoy diciendo, esperen, ¿viste? Yo la verdad que no sé a qué hora es, pero ahí les van a decir, así que es eso, por eso se abrió mi micrófono, perdón. Ahora yo Aldo, termino dame un hueco, por favor. Sí, sigo dice Miguel Ángel Roques, ¿dónde quedó el cuerpo? Las nuevas formas de vincularnos por pandemia. Bueno, creo que ese es todo un tema. ¿Qué pasa con el cuerpo, no? ¿Qué pasa con las miradas? ¿Qué pasa con el tiempo sentados? Y no solo de niños y niñas, sino también podríamos pensar en nosotros, en todos, ¿no? Y el sedentarismo. Cuando la educación es profundamente nómade, por su propio movimiento, por su propia mutación, tiene un aspecto por su propia forma de cambio, y eso es nomadismo, estamos envueltos en prácticas sedentarias que no solo afectan los cuerpos individuales, afectan los tejidos comunitarios, por supuesto. Yo escribí un capítulo en el último libro que se llama Mientras respiramos. Hay un capítulo dedicado a la disposición y a la indisposición de los cuerpos durante la pandemia. Una idea sobre esa desesperación por mover el cuerpo, por transmitir un cuerpo en movimiento, y por otro lado la desolación de un cuerpo ausente, completamente ausente. Así que la educación retrocedió un poco a ese problema de lo que se dirime entre las presencias y las ausencias, ¿no? Y que todavía no hemos suturado, porque en nuestro país todavía la cantidad de niñas y jóvenes y niños que no han estado, no se saben a ciencia cierta. La deserción, que es otra forma de poner el cuerpo, son emblemas, son movimientos del cuerpo. Apagar el teléfono, negarse a una educación virtual, como ha habido el caso de muchísimos jóvenes, quitarse. Así que creo que, bueno, antes de que se empiecen a retirar, no dejemos de saludarnos y de brindar por esta carrera, brindar por el inicio de esta carrera, ¿no? De desearle, bueno, todo el trabajo que han hecho durante tanto tiempo hasta que fue aprobada, y que me hace feliz poder sumarme a un grupo y ojalá poder estar allí, no aquí.
Nosotras, la verdad, y particularmente cuando hablo del plural, siempre la estoy incluyendo sobre todo a Marta, ¿no? A Marta Bertolini. En particular, Carlos, estamos muy agradecidas muy agradecidas por la generosidad tuya, por tu tiempo, por haber sido absolutamente flexible, porque, como decía hoy, cuando pensamos esta carrera, la realidad era totalmente distinta y la propuesta era digamos, este primer seminario, que es el que lo vas a coordinar vos, estaba pensado como presencial, ¿no? Entonces, realmente agradecerte la flexibilidad para poder hacer una adecuación, ¿no? Con el deseo de que las próximas visitas ya sean presenciales, digamos, los próximos encuentros. Sí. Quiero decir que flexible, siguiendo a Nacho, también es una palabra neoliberal, y entonces yo prefiero ser maleable. Maleable, bueno, maleable, maleable, generoso, solidario, solidario sí que no es neoliberal. Por otro lado también que en esta cosa del tiempo, y también no solo del tiempo, digamos, sino también esto de las pantallas, ¿no? En los agradecimientos realmente hay dos, y permítanme un ratito más, después comento lo del inicio de la inscripción. Quiero realmente valorar el tiempo compartido y trabajado con Marta Bertolini, que realmente fue muy intenso, fueron muchas horas totalmente atípicas, y que realmente en esas charlas y encuentros y construcciones con Marta, siempre digamos, uno siempre aprende, ¿no? Uno siempre construye, así que, y también al doctor Claudio Núñez particularmente, director de nuestro proyecto de investigación, quien nos acompañó en todo este tiempo. Bueno, como para ir cerrando, después le dejo la palabra al decano, el agradecimiento a Analía, a Nacho, permítanme, a Carlos, obviamente, a Patricia, y por supuesto Lali, que nos está acompañando, Teresa, y todos las colegas, los colegas que nos han acompañado, y también docentes, estudiantes y público en general que está siguiendo a través de las redes de la facultad. Aldo, no sé si... No, gracias, como decía Carlos, antes que la gente se empiece a ir, agradecerles la presencia y aceptar este desafío y el que tenemos por delante todos, todas, quiero decir, acá, en América, en España, una serie de desafíos en esta cosa que nos ha tocado vivir. Si alguien quería algo de emoción y de cosas, bueno, nos tocó algo que hace rato que no vivimos como colectivo, así que me parece que ahí hay una experiencia para aceptar a los que les gusta la adrenalina y decir, bueno, vivimos una época de pensar esto, ¿no? Así que en ese marco vamos con esta carrera. Le agradezco mucho el acompañamiento de todos, de cada uno en el trabajo, en lo que se viene, y la disposición que tenemos desde las facultades de la universidad para seguir en esto que hacemos, todos escucharnos, aprender, enseñar a aquellos que nos toca. Por eso digo, yo sé que tengo que quitar la palabra privilegio y afortunado, pero la verdad es que uno vive en ambientes donde escucha estas cosas, por ejemplo, y aprende, y por eso siempre está, no sé, esa conciencia de decir, bueno, también está lo otro, no nos abstraigamos, porque no sé si es esquizofrénico esto, ¿no? Lo que le decía hoy temprano, no es culpa lo que siento, pero sí una preocupación de que esto que uno eligió no nos anestesie tanto. Miren, si tienen 2 minutos, yo quiero decirles una cosa que les va a servir. A mí, cuando empecé a hacer política en la universidad, un gran amigo me enseñó una estrategia política brutal. Y cuando yo les cuente la estrategia van a saber de cuáles profesiones. Pero él me dice en algún momento que estábamos charlando ahí, yo muy joven y él con experiencia política, me dice, mira, vamos a aplicarle la teoría de la mordaza. Era por uno que estábamos charlando ahí adentro de la universidad en el esquema político, y le digo, ¿cómo es? Esta persona me dice, a los caballos, para tratarlos, para hacerle algún cosa, se le aplica un torniquete en el belfo, en el hocico, acá en la punta, porque es el sector más sensible del caballo.
Se le aplica el torniquete y eso le produce tanto dolor al caballo que se queda quieto. Pero esa quietud es producto de las endorfinas que libera, qué sé yo, producto de las endorfinas, empieza a perder el dolor y en algún momento se insensibiliza. Entonces, ¿saben qué hacen? Le aflojan el torniquete, se retoma el flujo sanguíneo y se le vuelve a aplicar el torniquete porque así funciona. Y de esta manera él me enseña, vos pegale, pero cuando se empiece a doler y a insensibilizar, lo dejás. Dice, y después le volvés a dar porque si no, no va a pasar tal cosa. Yo tengo miedo que nosotros como sociedad estemos siguiendo la teoría del amor. ¿Entienden? Nos insensibilizamos en algún momento. Entonces, estas cosas que pasan ayer son esta metáfora que les estoy diciendo. Parece que nos aflojan el torniquete, entonces la vemos un ratito y después nos vuelven a poner y seguimos sin verlas. Es un juego perverso. Porque porque sería un abismo, sería incluso un desafío, no me quiero meter acá, hay gente de filosofía, donde si uno efectivamente se constituyera en un insensible, hasta sería un proceso que podría tener cierta dialéctica, pero no. Lo que nosotros seguimos es cíclicamente esto, nos conmovemos, y ahora viene de vuelta el torniquete mediático, no sé qué cosa, del neoliberal, me pregunto ahí yo, esta cosa que tenemos, que nos olvidamos. Entonces, me parece que hay que superar ese tipo de cosas para tener otro tipo de construcción, de reconstruir la cabeza. En algunas cosas la podemos hacer, en otras como esta son preguntas, son desafíos. Discúlpenme que les haya quitado 3 minutos. Piensen en lo que les dije de la teoría de la mordaza. Aflojamos, cuando uno empieza a cosas, decir soltale, porque si se insensibiliza no va a servir. Me parece que parte de esto es lo que estamos viviendo así en general, muchos de nosotros. Por ahí nos aflojan en el torniquete y sentimos, y de vuelta volvemos a estar inmovilizados. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas. Muy bien, muchas gracias, ha sido un gusto veros. Un placer, Carlos, encantado. Nos veremos en otra. Nacho, que descanses. Muchas gracias a todos, a todas, y nos vemos pronto. Ojalá. Muchas gracias. La verdad que es un placer y veros a todos y a todas. Muchas gracias. Besito. Chao, chao. Adiós. Chao, Analia. Chao, Nacho. Adiós, Hasta adiós. luego, Carlos.